Buenas noches, mi nombre es Jimena Agra. En esta oportunidad voy a hacer una exposición de lo que fue el trabajo de Foss, el cual estará llegando vía email junto con este video a la brevedad. La idea básicamente fue seguir el lineamiento de la cátedra utilizando el triángulo del Asset Management. La primera arista fundamental fue entender en qué mundo estoy parada, y eso se determinó a través del diagnóstico. Un hito fundamental para hablar de diagnóstico fue el 28 de febrero del 2026, fecha de inicio del conflicto Estados Unidos-Irán, que luego fue escalando hasta terminar en una guerra. Y bueno, también esto es fundamental porque es lo que explica en parte cómo fue calentando los motores el tema del petróleo hasta ir subiendo a números insospechados a principios de febrero, ¿no? Es importante determinar también que la fecha de corte del diagnóstico fue el 20 de marzo del 2026. A partir de esa fecha y de 6 meses hacia adelante, o sea hasta el 20 de septiembre del 2026, es el rango donde uno proyectó qué era lo que podía pasar en esos 6 meses. Básicamente lo que nosotros conocemos como view. Y se fue desarrollando la view a través de distintos mercados, de tasas, de monedas, también de créditos soberanos, monedas de G7, estoy pensando a ver cuáles más, pero a grandes rasgos fueron también commodities. Lo importante es que fue bastante florido tanto el diagnóstico como las view, cada uno con sus respectivas mini view. Y bueno, la view se tradujo en lo que es un posicionamiento concreto, y el posicionamiento concreto se logró a través de la construcción de un portafolio o cartera compuesta por 10 ETF y una estrategia de hedging. La estrategia de hedging tiene que ver con un diseño en cómo convivir con el riesgo utilizando opciones y cobertura cambiaria, en este caso en el ejemplo planteado. No fueron decisiones sueltas, fue un diseño completo y una apuesta íntegra la que se realizó. Por eso es fundamental cuando hablamos de diagnóstico que el mundo está en una especie de estanflación light. La economía se enfrió, la inflación es persistente, no terminó de aflojar. El punto de quiebre fue el shock energético en Medio Oriente, que empujó al Brent arriba de $110. Y se sabe que cuando se encarece el Brent, que se traduce como sube el petróleo, se encarece todo en todo el mundo. Encarece transporte, producción, energía. Eso fue un shock de oferta global y mantuvo la inflación elevada por más tiempo. Estados Unidos llegó a ese shock con tasas relativamente altas, un problema fiscal pesado que ya viene arrastrando de hace tiempo, y la Fed no pudo bajar tasas rápido sin arriesgar la inflación. Y al mismo tiempo el Tesoro tiene y tuvo que seguir emitiendo deuda. Entonces eso presiona el tramo largo de la curva y genera que las tasas largas suban mucho más que las cortas, lo que se llama un bear steepening. Justamente en ese contexto, los bonos de larga duración pierden atractivo y los activos ligados a la economía real, como los con energía, los commodities, ganan protagonismo. Entonces Europa se ve frágil, justamente también porque el Banco Central Europeo tiene poco margen de maniobra. Convengamos que Europa tiene un crecimiento en general de su economía mucho más lento que lo que es Estados Unidos y otros países, ¿no? China se desaceleró, y dentro de lo que corresponde a emergentes, hay países que salen perdedores y hay otros ganadores como Brasil y México. El oro con tasas reales positivas perdió atractivo como refugio frente a instrumentos de corto plazo que sí pagan tasa. Entonces, a partir de ahí, sabemos que las view tienen un hilo conductor con este diagnóstico que se fue charlando. Son relacionales las view, debido a un petróleo alto, inflación más persistente, Fed con poco margen para recortar, tasas reales altas, presión sobre la duración larga, dólar relativamente fuerte en el corto plazo, y países emergentes muy selectivos y un oro con un rol mucho más débil. Entonces, justamente la view se termina traduciendo en un posicionamiento. El posicionamiento, en principio, tuvo que ver con elegir 10 ETF. Los 10 ETF se agruparon en bloques de activos. Puntualmente,
voy a hacer mención porque tengo aquí anotados los porcentajes, no los recuerdo de memoria, pero por ejemplo el equity tiene que ver con un 57% de asignación de la cartera, los bonos en un 22% de asignación de la cartera, lo que corresponde a emergentes un 16% de asignación de la cartera y un pequeño weight en commodities, que en este caso el único que se eligió fue el GLD del 5%. Todos esos porcentajes tienen que sumar un 100%. Y se eligió que la cartera está compuesta por un nocional de $1 millón. Se eligió un número relativamente, primero, redondo y no tan grande para facilitar el tema de cálculos para el ejercicio presente. Pero bueno, más allá de que se agrupó de esta forma, es importante tener en cuenta la agrupación de acuerdo a la convicción, es decir, se lo pensó desde una lógica de core, satélite y niveles de convicción. El core es el núcleo de alta convicción, donde realmente me estoy jugando la posición, es decir, las ideas que salen del diagnóstico, estar del lado de la suba de las tasas largas de Estados Unidos, estar expuesto al shock energético. Eso se traduce también en short en TLT. Y otro también que es muy importante aparte del TLT, que lo tengo aquí anotado, es el IF, que capturan el bear steepening y la presión fiscal sobre el tramo largo de la curva. Una posición long fuerte en el XLE, que juega el petróleo caro y el buen momento del sector de la energía. También el otro bloque que se tiene en cuenta es el satélite, que amplifica ese escenario pero con algo menos de peso que el core. Y ahí entran a jugar el COPS, el XLB, para poder capturar cobre, materiales industriales ligados a lo que es electrificación, infraestructura, data center. Y lo que corresponde a la historia de emergentes ganadores, porque se eligió justamente emergentes que le fueran bien, como Brasil por commodities, México por el nearshoring, es decir, esta cuestión de que México aprovecha al estar cerca del país del norte, que muchas empresas asiáticas lo que hicieron es trasladar su producción a México por una cuestión de logística y comodidad de que entren mucho más fácil a Estados Unidos. Eso lo benefició. Y los ETF que están afectados en este caso es el WEWZ para Brasil, EWW para México. Y por último también hay un ancla que tiene que ver con la diversificación y el ancla, los dos bloques que me faltan. Justamente lo que es el ancla o el benchmark, como hemos aprendido en la cátedra, tiene que ver con el S&P del portafolio. Es decir, el S&P es el ancla de portafolio, el beta da 1, y sobre esa base se calculan los otros ETF, ¿sí? Para poder calcular el beta se utilizó una ventana de tiempo relativamente acotada desde los primeros días de febrero hasta la fecha del diagnóstico 20 de marzo. Lo ideal hubiese sido quizá 2 meses, pero si iba hacia el tiempo para atrás 2 meses, enero era otro mundo. Entonces no hubiese capturado toda esta situación de la cual estamos conversando. Por eso se tomó desde los primeros días de febrero. Y otra cosa que es fundamental también tener en cuenta es el QQQ, que fue una apuesta táctica a tecnología, pero con un peso relativamente moderado por el contexto de tasas altas. Y el GLD, bueno, es una posición en oro con una convicción baja, más que diversificador táctico, fue como una pequeña apuesta, pero más como diversificador, no que uno espera demasiado, justamente por el weight del 5%. La idea es que la convicción no esté repartida igual entre todos los activos, que esté concentrada en tasas largas, en energía dentro del core, y el resto de las posiciones rodea ese núcleo y amplía las fuentes de retorno o ayuda a estabilizar el portafolio. Una cosa fundamental también que no me quería olvidar de mencionar tiene que ver con la volatilidad. Se hizo un supuesto estilizado de extrapolación en la volatilidad para todo lo que fue put y call de cada ETF. Bueno, justamente porque todos los datos que se consideraron para la cartera, que tenemos el escenario base, el ceteris paribus, que bueno, ahí se muestra básicamente todo lo que implica primas, el escenario pesimista y el escenario positivo, que sería el optimista. Bueno, en todos esos escenarios es fundamental
nombrar varias cuestiones. Primero, que todos los datos son ex ante, es decir, los ETF, los precios son tomados al 20 de marzo. La volatilidad está calculado con este supuesto de extrapolación. La tasa de riesgo que se consideró fue la de 3,75, ¿sí? Aproximadamente, que fue cuando se hizo el diagnóstico de cómo estaba parado el costo de oportunidad en su momento, y no se especuló con el futuro porque justamente es ex ante. Y a ver, otra cuestión importante, lo que tiene que ver con el tiempo, el 50%, porque es a 6 meses, ¿sí? Bueno, fundamentalmente los 3 escenarios se realizaron con distintos retornos, se planificó justamente un collar, cómo se diseñó, tiene que ver con un rango de -8 y +25, hasta acá conté más o menos cómo uno quiere jugar, pero la parte clave tiene que ver en cómo controla el riesgo del portafolio completo. En lugar de asumir que el escenario base se va a cumplir perfecto, define un rango dentro del cual se mueva la cartera, acepta una pérdida máxima alrededor de un -8 a 6 meses y un techo de ganancia cercano al 25%. Eso hace que construya un collar a nivel de cartera, es decir, compro put, que me fija en ese piso de pérdida, y vendo call, que me ayuda a pagar ese seguro a cambio de resignar parte del upside extremo. Entonces el costo neto de ese seguro es bajo, alrededor del 0,5-0,6% del valor del portafolio, y a cambio paso a una distribución de resultados muy abierta, algo más acotado. En el escenario pesimista, la cartera aproximadamente está en un 4-5%, en el escenario base gana cerca de un 9%, que a 6 meses es un muy buen retorno, y en el escenario optimista se acerca a un 23%. La lógica no es eliminar el riesgo, sino diseñarlo. Gano dinero si el diagnóstico se cumple. Y si el mundo viene peor de lo esperado, la pérdida sigue siendo manejable. No estoy apostando a tener razón, estoy evitando equivocarme caro. Otra cosa que es fundamental, hasta acá hablé de todo lo que tiene que ver con opciones. Pero se presentó el dilema de qué hacer con los emergentes, porque los emergentes tienen riesgo de moneda, tanto en Brasil y en México. Y bueno, ese riesgo extra en la cartera no es solamente de equity, sino también tiene exposición real al real y al peso mexicano. Entonces, el tipo de cambio no solamente es una fuente de riesgo, también puede ser una fuente de retorno. Y si el dólar se fortalece mucho en el corto plazo, esas monedas se pueden depreciar, y eso me va a pegar. Y si más adelante el dólar se debilita, el real y el peso se pueden apreciar y eso sumar al retorno y beneficiarme. Entonces, de no hedgear nada o hedgear un 100% era como demasiado extremista tomar esa decisión, por eso se hizo una cobertura parcial con futuros de Brasil y de México. Cubro solo una parte de la exposición cambiaria para reducir la volatilidad y el golpe en un escenario de dólar muy fuerte, pero sin matar completamente el upside si las monedas emergentes terminan apreciándose. Y la lógica simple, cubrir, no es siempre protegerse del todo, es elegir de qué sí elijo protegerme y qué riesgos prefiero seguir corriendo porque también son una oportunidad. Justamente se puede visualizar en el resumen que tengo en el escenario base un retorno del 9,01% con opciones, pero si hedgeo la moneda, ¿sí?, mi retorno termina siendo de 8,83, que sigue siendo nada despreciable, al contrario, sigue siendo muy bueno. En resumen, el trabajo junta 3 cosas: un diagnóstico macroexigente, una view coherente con ese diagnóstico, un portafolio de 10 ETF con un diseño claro de riesgo, donde el collar y el hedge cambiario están integrados desde el principio. Y el foco no está solamente en qué activos elijo, sino en qué rol cumple cada uno, en cómo estructuro el riesgo para que la cartera tenga convicciones claras, pero dentro de un rango de pérdida y ganancia que esté explícitamente acotado. Y para mí gestionar no es predecir el futuro, es construir portafolios que no se rompan cuando el futuro no viene como yo lo espero. Y bueno, aprovecho, ¿sí?, una pequeña perlita que tiene que ver, más allá de la parte numérica y del trabajo en sí, la experiencia que me llevé haciendo este trabajo. Es verdad que cuando uno hace un curso de opciones no es la misma persona cuando entra que cuando sale.
y es verdad que juega mucho la parte psicológica. Puntualmente hablo desde el lado que me costó entender no poder hacer un portafolio perfecto, no poder predecir el futuro ni manejar todas las variables. Y eso es difícil, porque uno trata de ser un buen profesional, pero también tiene que reconocer que tiene limitaciones y que es humano. Y esto me hace pensar y reflexionar mucho de lo que usted, profesor, nos ha dicho en las cátedras. Y tiene que ver con esto de que uno tiene que conocerse bien, que tiene que saber hasta dónde está dispuesto a perder, cómo está dispuesto a jugar. Por eso es muy importante, y ahora logro capturar todo lo que nos mencionó, más allá de la nota del trabajo puntual, sino a lo que voy es que uno tiene que tener claro qué quiere, a dónde va. En este caso fue un win-win, porque con opciones gané un 9% de retorno. Con el hedge de la cartera, en este caso de lo que fue el riesgo de moneda, también estoy ganando. Pero ¿qué pasa si el escenario hubiera sido adverso, y con qué tolerancia y cómo me preparo para seguir jugando el partido? Esa es una pregunta que me queda resonando, y calculo que mucho de la práctica profesional es lo que a uno le genera el cuero duro para poder seguir y bueno, en este mundo tan apasionante que tiene que ver con las materias que hemos tratado. Así que muchísimas gracias y bueno, perdón por esta pequeña perlita, pero vale reafirmarla y sí, tiene razón, profesor. Muchas gracias, buenas noches.